Saludo cordial, amables televidentes y seguidores. Esto es Economía y Bolsillo, una mirada distinta de los hechos, los acontecimientos y las noticias que afectan sus bolsillos, pero también sus vidas cotidianas. Les habla Juan Armando Rojas y durante la próxima media hora les estaré acompañando con un tema que le interesa o les interesa a millones de familias que tienen mascotas y también a las miles de familias que han resultado afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Bienvenidos. Comenzamos este primer segmento de Economía y Bolsillo, esta vez originando desde Corferias, porque se está desarrollando este recinto ferial, que es el más grande del país, es el escenario de ExpoPet 2026, que es tal vez una de las muestras comerciales más importantes del año en el sector de las mascotas. Y precisamente con mi invitada, Laura Lozano, quien es psicóloga clínica, experta en terapias con mascotas, vamos a abordar un tema muy sensible por estos días que tiene que ver con la ayuda a las mascotas, con los traumas a las mascotas y también de cómo las mascotas nos pueden ayudar a superar situaciones de dolor, situaciones de luto o de tristeza como las que se han generado en los últimos días a raíz del terremoto del pasado 10 de agosto. Laura Lozano, quien, repito, es psicóloga clínica, experta en terapia con mascotas, es además fundadora de un exitoso emprendimiento, Therapets. ¿Qué es Therapets en pocas palabras? Bienvenida a Economía y Bolsillo, Laura. Muchísimas gracias, Juan Armando. Claro que sí. Bueno, primero que todo le envío un abrazo muy grande a las personas afectadas por el terremoto. Y bueno, Therapets es una empresa que se dedica a promover la salud mental en distintos contextos, como hospitalarios, empresariales, educativos. Eso es básicamente nuestra misión y eso gracias a nuestros perritos de intervención. Bueno, conversábamos previamente a la grabación de este programa sobre las dimensiones que han hecho que el terremoto pues saque a la luz la importancia de las mascotas en miles de familias, pero también los traumas que reciben por otro lado las propias mascotas que también resultaron afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Comencemos por ahí. ¿Qué tipo de traumas han identificado ustedes que se pueden dar en los perritos, en los gaticos de miles de familias que también estas criaturas han percibido y han sentido, porque son seres sintientes, han sentido por causa de este desastre natural? Bueno, claro que sí. En primer lugar, eso depende de cada animal en particular, porque ellos tienen recursos emocionales diferentes. Es decir, la socialización de un animal, por ejemplo, el tipo de vínculo que realizó con su familia, si por ejemplo desde antes ya tenía ansiedad o algún tipo de fobia, pues va a ser mucho mayor que de pronto el de un perrito o un gatico que no lo tenía anteriormente. Vamos por partes. También los animales pueden padecer ansiedad como los humanos. Claro que sí. Incluso después de un evento de esta magnitud pueden desarrollar algo muy parecido a lo que llamamos en humanos estrés postraumático. Estrés postraumático en perros y gaticos. Es correcto. Cuando ocurrió el terremoto el pasado 10 de agosto, escuché muchos testimonios de gente que dijo que sus mascotas se pusieron muy nerviosas apenas segundos antes de que temblara. Es correcto. ¿Esto por qué pasa? Bueno, ellos son tremendamente sensibles, son mucho más sensibles que nosotros, tienen sus sentidos muy agudizados, entonces es muy posible que ellos perciban tanto los sonidos, sonidos que nosotros no podemos percibir como movimiento, pero más allá de eso ellos también perciben nuestro estado emocional y por eso se ven tan afectados cuando, por ejemplo, en el momento del temblor, y digamos que se asocia un poco al tema del estrés postraumático o lo que se asocia al estrés postraumático en animales, cuando nos vieron gritando, cuando nos vieron saliendo a correr, cuando, bueno, todo lo que se generó a partir pues de este evento tan lamentable, pues digamos que eso también hace que se afecte en ellos pues su estado emocional. ¿Es un mito o es realidad
cuando se afirma que las mascotas son tan perceptivas que pueden incluso reaccionar segundos antes de que el ser humano capte que se está moviendo la Tierra. ¿Eso puede suceder? Se ha demostrado que ellos incluso, digamos que no todos tienen la misma reacción, pero la gran mayoría perciben incluso segundos antes el movimiento de la Tierra y los sonidos. Bien. ¿Cómo afrontar también para las mascotas que ya hacen parte de la familia? En Colombia y en el mundo la mascota es parte de la familia. ¿Cómo afrontar esa situación de estrés postraumático para las mascotas? Ahí, ¿cuál es la recomendación? Bueno, muy importante, así como lo mencioné antes, ellos nos leen muchísimo. Entonces, si ellos perciben que nosotros estamos bajo un estado de ansiedad, bajo un estado de tristeza profunda, ellos van a estar todo el tiempo como corregulándose con nosotros, ¿listo? Entonces, es muy importante que ellos nos perciban tranquilos, que nosotros implementemos, por ejemplo, técnicas de regulación emocional. Es muy difícil que después de un evento de esto nosotros podamos estar como regulados o tranquilos, pero para el bienestar de ellos es muy importante, por ejemplo, implementar técnicas como recuperar nuestra rutina, ¿listo? Entonces, si ellos ya estaban acostumbrados a comer a cierta hora, en la medida de lo posible seguir haciéndolo, si tenemos la posibilidad y digamos que de alguna manera como la bendición de continuar con ellos, entonces poderlos alimentar a las mismas horas, poderlos sacar a las mismas horas, eso hace que nos corregulemos y pues que ellos también puedan estar más tranquilos. Estamos conversando con Laura Lozano, ella es psicóloga clínica, experta en terapias con mascotas y es una de las expositoras aquí en ExpoPet 2026 en Corferias. Quiero, Laura, ahora abordar la otra arista de esta situación en medio del terremoto y es cómo existen terapias o cómo funcionan las terapias con mascotas para superar el duelo. Bueno, digamos que específicamente la terapia se genera a partir de objetivos, es decir, que se debe hacer con un profesional. Pero si digamos nosotros tenemos animalitos en nuestra casa y después de un evento como este tenemos la oportunidad de estar cerca de ellos, entonces ahí podemos hablar un poquito también de la corregulación. Cuando sincronizamos nuestra respiración, digamos que está demostrado científicamente que a largo plazo se sincronizan los niveles de estrés y los niveles de cortisol, que es la llamada hormona del estrés, con nuestros animalitos. Entonces es muy importante, por ejemplo, recostarnos al lado de ellos, hacer respiraciones sincronizadas, respiraciones diafragmáticas, para que de alguna manera le digamos a nuestro sistema nervioso que ya no estamos frente a una amenaza. Es muy difícil y pues digamos que es común que después de ciertos días, ciertos meses, continúe nuestro sistema nervioso después de un evento de tal magnitud, pues como en ese estado de alarma, ¿listo? Entonces es muy importante que acostarnos al lado de nuestro animalito y poderle decir a nuestro sistema nervioso ya no estamos frente a una amenaza. Por eso ellos también pueden llegar a ser tan útiles, tanto nosotros para ellos como ellos para nosotros en un momento de eso. Bueno, pasados ya los días después del terremoto que causó decenas de muertes, la destrucción de muchas familias en Colombia por cuenta de este fenómeno natural, ¿cuál viene siendo el papel de la mascota para la persona que ha perdido parientes, sus hijos, su pareja, o incluso que ha perdido, de pronto sobrevivió la familia, pero perdieron su vivienda? Bueno, es gigante el papel que tiene un animalito después de un evento de estos, porque es lo único que nos va a dar normalidad frente a una situación de esta magnitud, ¿listo? Entonces, por ejemplo, continuar con nuestras rutinas, es muy importante que ellos, como mencionaba antes, entonces continúen haciendo sus necesidades a la misma hora, alimentándose a la misma hora. Si teníamos una rutina de juego, bueno, digamos que las actividades que ya teníamos antes, ellos nos dan esa sensación de normalidad y de control, porque en una situación de esas, pues no tenemos absolutamente control de nada. Entonces, esa sensación de poder como cuidar del otro también es bastante, digamos, una ayuda muy, muy importante en esa situación. También lo que mencionaba de hacer este tipo de respiraciones, esto nos va a dar como, bueno, algo muy importante es que los animalitos no nos van a juzgar, ni nos van a ver como víctimas, no, ellos nos van a seguir tratando igual que nos trataban antes. Esto también es muy poderoso para un proceso, digamos, de poder restaurativo. Sí, exactamente. Ahora bien, ¿hasta qué punto una mascota puede empezar a llenar vacíos o puede ayudar a sanar heridas en lo que se conocen ustedes los psicólogos
científicamente como el duelo. Claro. Bueno, digamos que la compañía de nuestros animalitos pues es incondicional. Entonces, digamos que sí es importante saber diferenciar cuando ya están, digamos, cruzando un límite de empezar como a llenar un vacío, de pronto que ya no sea algo tan saludable tanto para el animal como para nosotros. ¿Listo? Es muy importante que esta relación siempre se dé desde el respeto y desde el reconocimiento de la individualidad de cada uno. ¿Listo? Y de la diferencia pues, entre el animal y el ser humano. Claro, claro, es importante también hacer como esta diferencia. Sabemos que ya, digamos, a nivel científico, hacen parte de nuestra familia, incluso ellos nos ayudan a generar oxitocina, que es lo que se genera cuando una mamá está con su bebé, ¿vale? Y esta, pues, digamos que es un neurotransmisor que nos genera bienestar, ¿vale? Entonces, es muy importante de pronto tener en cuenta esto a la hora de realizar un duelo, pero siempre, en la medida de lo posible, hacerlo con un profesional que te acompañe, que te guíe para poder elaborar un duelo de una forma un poquito más saludable contigo mismo. Bueno, se dice estimaciones de quienes investigan los asuntos demográficos y económicos y demás, que aproximadamente 8 de cada 10 familias en las grandes ciudades ya tienen al menos una mascota, un perrito, un gatico, etc. Es correcto. ¿Qué tanto se ha venido desarrollando esta técnica de la terapia con mascotas ahora que se ha masificado la tenencia de animalitos en los hogares colombianos? Bueno, digamos que es indispensable tener en cuenta cuál es el motivo por el que tú estás realizando una terapia. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando con un niño con autismo, con TDAH, ¿vale? Entonces, se van a elaborar ciertos objetivos específicos, pero para colaborar, como para complementar esa terapia que estamos realizando. Entonces, si vamos, por ejemplo, a una empresa en donde realizamos pausas activas con los caninos, si vamos a un hospital en donde vamos a hacer acompañamiento emocional a los pacientes que todo el tiempo están en un ambiente hospitalario, que se aburren de lo mismo, que ya, digamos, se asocia pues el ambiente de hospital con algo negativo, pues que llegue un perrito nos va a dar esa sensación de naturalidad, ¿listo? Recordemos que los seres humanos tenemos algo que se llama biofilia, que es como esa atracción natural hacia la naturaleza, ¿listo? Hacia los animales específicamente. Entonces, digamos que es eso. Pues Laura, estos últimos minutos de este primer segmento del programa, yo quisiera que usted les hablara a quienes han pasado por el trauma del terremoto y a quienes también asimismo, como pudieron perder parientes, pudieron perder a su mascota. ¿Qué les diría, qué consejo, qué voz de aliento podría darles a estas personas que han perdido también un ser tan importante en la familia como es el perrito o el gatico? Bueno, yo les diría inicialmente que es totalmente válido su dolor, que es igual de doloroso que perder a un familiar, que si alguien les dice, no, usted está siendo muy exagerado, era solo un perro, era un gato, no, es completamente válido. Lo que sentimos los seres humanos es el mismo duelo que sentimos cuando perdemos un familiar, que es normal que sientas un dolor profundo, ¿listo? Es necesario normalizar que tenemos emociones y que hay que expresarlas. Es importante que alguien nos escuche, es importante un abrazo, es importante en caso de que esto empiece a afectar nuestro diario vivir, acompañarnos de un profesional. Ahorita, afortunadamente, los colectivos de psicólogos clínicos nos hemos activado en masa para acompañarlos a las personas que han sido directamente afectadas, a sus familiares, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, aquí estamos para ustedes, no están solos y recuerden que su dolor es muy válido. ¿Qué tipo de terapias o de acompañamiento realiza Therapeutz precisamente para ese tipo de necesidades? Bueno, nosotros realizamos acompañamiento en duelo en caso de que hayas perdido a tu animal en términos de muerte, porque pues también hubo muchos animalitos que lastimosamente en este momento están perdidos, pero nosotros realizamos justamente como esa resocialización. También acompañamos jornadas de adopción para los perritos que de pronto se quedaron sin sus familias, ¿listo? Entonces nosotros estamos ahí como tanto a nivel de encontrarles de pronto un hogar, como también hacer esa resocialización y ese vínculo con las nuevas familias y demás. Pues Laura Lozano, creadora de Therapeutz, ella es psicóloga clínica, experta en terapia con mascotas. Muchas gracias por gracias, Juana, diálogo, por estas palabras y además también la solidaridad de quienes perdieron a sus mascotas o perdieron también a sus parientes o sus viviendas. Y la mascota se convierte en este momento en protagonista también de ese
suceso del terremoto. Me llama la atención, Laura, que hoy en día en la psicología son tan importantes las mascotas que incluso en las aerolíneas tienen ya unos protocolos especiales para la persona que por sus fobias a las alturas o claustrofobia que pueda tener deben estar acompañadas, ¿no? Es correcto, sí, se elaboran certificados de apoyo emocional en los que se debe hacer con un correcto protocolo, claramente por el bienestar de la persona y por el bienestar de los otros pasajeros y sobre todo del animalito. Muchas personas, pues lamentablemente hay muchos coleguitas que de pronto elaboran estos certificados, pero sin tener en cuenta que de pronto un animalito puede darle mucho miedo al avión, que puede no estar acostumbrado, por ejemplo, a un guacal en el caso de los gatos, puede hacer sus necesidades incomodando a otros pasajeros, entonces es muy importante hacer este proceso éticamente con los profesionales adecuados, tanto un entrenador como un psicólogo clínico, bueno, y demás. Pero sí, esto digamos que es muy bueno que se haya abierto como este espacio porque efectivamente ellos ya hacen parte de nuestra familia y pues es necesario que ya en todos los lugares les den el espacio que se merecen. Muchas gracias, es Laura Lozano, psicóloga clínica, experta en terapias con mascotas. Pasó aquí en Economía y Bolsillo y en segunditos, después de la próxima pausa, estaremos con otro invitado, también experto en mascotas, aquí en esta que es la feria más importante del año del sector de las mascotas, Expo Pets 2026. Regresamos a Economía y Bolsillo en esta oportunidad originando desde Corferias en Expo Pet 2026, la muestra comercial del sector de las mascotas más importante del año. Y estamos aquí en este escenario, en este programa especial de Economía y Bolsillo, analizando no solamente el tema de las mascotas desde el punto de vista de negocio, sino también desde el punto de vista social y psicológico, porque en el marco del terremoto en el contexto de ese terremoto que ha afectado a miles de familias en Colombia desde el pasado 10 de agosto, pues estamos revisando también un poco el papel de las mascotas, muchas mascotas desaparecidas en las ciudades capitales más afectadas por el sismo, pero también el papel que juegan las mascotas después en la elaboración del duelo. Y aquí en Expo Pet, pues encontramos otra persona experta también en el campo de las mascotas. Es Germán López, ingeniero industrial, experto en finanzas y análisis de datos y gerente de Gupet.co, que es una plataforma especializada en estudios y en servicios también relacionados con las mascotas. Bienvenido, Germán López, a Economía y Bolsillo. Gracias, Juan Armando. Bueno, empecemos un poco analizando qué ha pasado en el sector de las mascotas a raíz del terremoto. ¿Cómo se han comportado las actividades, la demanda de servicios y de productos para mascotas a raíz del terremoto? ¿Ha habido algún cambio o todo sigue su curso normal en este sector? Bueno, Juan Armando, muchas gracias y en principio también quiero saludar a toda la audiencia de Economía y Bolsillo. Y es cierto, Juan Armando, es el impacto del terremoto durante estos días, desde que sucedió el 10 de agosto, el impacto económico ha sido muy fuerte. Recordemos que de cara a cifras oficiales, el consumo para mascotas se estima que iba a cerrar para este año en más de 6.1 billones, según cifras de Euromonitor. 6.5 billones de pesos. 6.5 billones con B. Con B, así es. 6.5 billones de pesos es el gasto de los colombianos en mascotas al año. Al año, que se refleja principalmente se divide en las cifras oficiales en tres segmentos puntuales, que es uno, lo que son los servicios veterinarios, lo que incluye guarderías, servicios de peluquería, grooming, colegios, todo lo que tiene que ver con la parte de servicios. Hay un segmento importantísimo que es el más grande o el que más representación tiene, que es el de alimentos dentro del gasto o consumo
por hogar en el país. Y un tercero, que es el de la parte de la parte de medicamentos, la parte de higiene, la parte de arenas, toda la parte que no es alimento, pero sí son elementos fundamentales para una mascota. Bajo esos tres conceptos, que el más importante es el tema de alimentos, entre un mercado que representa más de 6.1 billones al año, estamos hablando que por lo menos el 45% es factor alimento. Ahora, en un mercado tan importante como esto, de esos 4.1 millones, el efecto que tiene un terremoto es que hay que pensar también no solamente en lo que van a comer las personas, sino lo que van a comer precisamente las mascotas. Y los medicamentos. Yo quiero que usted les hable a los televidentes y les cuente precisamente cómo ha sido esa reacción de un mercado que ahora tiene a las mascotas también como víctimas del terremoto. Exactamente, entonces se habla mucho de buscar apoyos, de enviar alimentos, bienes de primer uso para personas, pero también hay una fuerza muy importante de entidades, de personas, de fundaciones que están recogiendo recursos para las mascotas, en los que se incluyen precisamente alimentos para ellos, medicamentos, pero también no solo eso, también insumos para curar heridas, para mantener a las mascotas tranquilas bajo un trauma como estos, en donde claramente un terremoto no solamente afecta a las personas, sino ellos se ponen muy nerviosos. Hay elementos dentro del mercado que se necesitan, como esencias, como feromonas, para tranquilizarlos y que no sufran de estrés. Porque recordemos que aunque no hay cifras oficiales, hasta el momento van en el eje cafetero más de 200 mascotas perdidas o que se reportaron perdidas y desaparecidas. Y que es tan importante para sus dueños que muchos de los dueños que fueron evacuados están regresando a buscar exclusivamente a sus mascotas. Estamos conversando con Germán López, él es ingeniero industrial, experto en finanzas y experto también en este tema de las mascotas. Aquí en Expopet, que es la feria, el evento, el certamen anual más importante del sector de las mascotas. Y yo quiero preguntarle, Germán, precisamente con ocasión del terremoto, ¿qué es lo que más se está demandando en materia de productos y servicios para las mascotas y cómo ha sido esa cadena de solidaridad también con los animalitos que han resultado heridos? Claro, hay un dato importante y la firma Pedescope recientemente sacó que más del 40% de los usuarios de mascotas ya consideran la necesidad de cuidado premium para las mascotas. Volviendo a ese punto, con un número tan importante, ya las mascotas no solamente requieren el alimento, es importantísimo, y aquí hago una invitación abierta a todos los que nos estén viendo y nos estén escuchando, para que podamos colaborar con alimentos, con elementos de primera necesidad. Pero recordemos que más del 40% de personas ya tienen y saben cómo debe ser el cuidado post-trauma después de un evento como el terremoto, entre los que se incluyen, y si es posible apoyarlos, donar antiparasitarios, elementos como por ejemplo esencias para tranquilizar a las mascotas, collares de tranquilizantes como marcas como Adaptil, que permiten también tranquilizar a las mascotas en estos momentos tan difíciles. Botiquines que los encontramos en las principales plataformas para el cuidado de ellos, para heridas, problemas en la piel. También, por ejemplo, cuidar las paticas de ellos. Hay un punto muy importante, ¿no? Las fracturas, pero no solo eso, sino que recordemos que las mascotas dentro en sus paticas, ellos nunca se quejan de dolor, pero se empiezan a resecar. Y en un momento de estos, donde en el eje cafetero están caminando sobre
edificios que están Caídos. caídos, escombros, donde no tienen mucho acceso a agua en este momento, sus paticas también sufren. Y aunque ellos no reflejan el dolor precisamente, sí se empiezan a estresar, y es ahí donde también parte de la responsabilidad de los dueños es cuidar, por ejemplo, sus paticas, que una vez lo primero que piensa es el alimento, pero hay otros elementos médicos que es importante cuidarles en esos momentos donde se están cuidando. Vendajes, ellos, por ejemplo, ante la necesidad de alimentos, de bebida, empiezan a alimentarse de aguas que no están tratadas, y es importante tener en casa un botiquín con carbón activado, con electrolitos que les permitan a ellos precisamente evitar que sea más traumático para las mascotas un momento de estos. Muy interesante eso también en el marco de esta tragedia. Atención especializada que se necesita también para las mascotas, los perritos y los gaticos, que son también igualmente víctimas como los seres humanos de los estragos de este desastre natural. Vamos a hacer la segunda pausa en Economía y Bolsillo, y en segunditos regresamos para la recta final de este programa que originamos desde Corferias en Expo Pet 2026. Recta final de este programa Economía y Bolsillo, en esta oportunidad originando desde Corferias en Expo Pet 2026. La muestra ferial, la muestra comercial más importante del año del sector de las mascotas, que también han sido protagonistas y afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Y estamos con un invitado experto en estos temas, Germán López, gerente de la plataforma Gupet.co. Y quiero preguntarle, Germán, en este minuto y medio que nos queda de programa, sobre qué lecciones ha dejado el terremoto también de cara a la atención y al cuidado de las mascotas. Listo, aquí hemos aprendido muchas cosas, pero también hemos recibido muchísimo apoyo, no solo de instituciones nacionales, sino estados internacionales, instituciones de carácter ONGs han estado aportando y han estado enviando y ofreciendo recursos no solamente para las personas, sino para las mascotas. Entre eso, hemos recibido apoyos de perros especializados en búsqueda y rescate. Hemos recibido también apoyos en medicamentos y alimentos para mascotas. Aquí la lección es que ya las mascotas también son parte vital de la economía y de la sociedad como tal. Ya son parte de la canasta familiar, y por eso ya las ayudas van también enfocadas a ellos, porque además cualquier ejercicio que se haga en pro de prevención o en pro de actuar de una forma tanto proactiva o reactiva de cara a una catástrofe, ya hay que tenerlos en cuenta, y ya las comunidades tienen en cuenta las mascotas para sus planes de acción. Pues muy bien, ahí está, sí, son parte de las lecciones que dejan. Las mascotas ahora son tan importantes para la vida económica y social de cualquier país, que incluso en estos casos de catástrofes pues necesitan, merecen y ya están recibiendo. Ya cada vez la humanidad es más consciente de la necesidad de brindarles esa atención oportuna que requieren, porque al fin y al cabo son seres sintientes también. Muchas gracias, Germán López, gerente de Gupet.co, y a ustedes, amables televidentes, queremos invitarlos a que compartan este y todos los contenidos de Economía y Bolsillo. Los esperamos en una próxima. Muchas gracias.